Vamos a dar paso a otra mesa redonda, es la segunda del día y nos va a permitir profundizar un poquito más en estos temas de la sensorización. Van a participar el doctor Javier Sánchez y el mismo Martín y vamos a hablar sobre, bueno, la hemos titulado Importancia del uso de las nuevas tecnologías, digitalización y sensorización en el diseño de las estructuras, dado que los sensores son muy importantes, pero también hay que trabajar con toda la información que ellos te dan. La va a moderar Gonzalo Castells, que es nuestro director de proyectos e ingeniería en Fisher Ibérica, a quien le cedo la palabra. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer dar paso a esta segunda mesa redonda con dos personas con muchísima experiencia en el mundo de los sensores, en el mundo de la digitalización. Dos grandes expertos que han dedicado mucho tiempo a herramientas que creo que son muy útiles, lo veíamos en el coche, pero que en el mundo de la construcción no son ya visiones de futuro, sino que son visiones de presente. Y creo que es un área que tiene que servirnos para la manera de proyectar y de construir nuestras obras. Soy Gonzalo Castells, soy el director de Ingeniería y Proyectos en Fisher Ibérica. Llevo más de 25, prácticamente 30 años en el sector de la construcción y de la ingeniería, tanto en áreas técnicas como en áreas de gestión de proyectos. Y la verdad es que en este tiempo pues hemos ido viendo cómo hace 30 años hablar de homologaciones europeas en anclajes era como una utopía, era algo que todo el mundo hablaba y nadie tenía un certificado en un anclaje, y hoy yo creo que ya nadie nos planteamos el que en según qué aplicaciones, sobre todo, ese anclaje no tenga una homologación. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es precisamente lo que nos viene a futuro, que ya es un presente de tecnologías sin las cuales va a ser difícil que la construcción, tal y como la estamos viendo hoy, pueda evolucionar. Es un momento en el cual la transformación en el mundo de la estructura creo que es importante. Tener elementos que nos permiten controlar el comportamiento de la corrosión de una estructura, pues creo que es algo espectacular, saber sin necesidad de estar presente cómo está evolucionando, o poder hacer un mantenimiento, como veíamos en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Me comentaba Martín que en el Mar del Norte, cada vez que hay una tormenta por encima de un determinado nivel, hay que hacer un mantenimiento preventivo de seguridad en la plataforma. Imaginaros el coste que eso tiene. Pues el hecho de tener unos sensores que ya te han hecho ese mantenimiento preventivo nos ahorra muchísimo dinero. O otra de las aplicaciones, por ejemplo, en teleféricos, donde tenemos que tener escaladores profesionales haciendo un mantenimiento de estructuras. Por desgracia, últimamente hemos visto algún accidente en algún teleférico. Pues este tipo de soluciones nos pueden ayudar a mucho. Ya Gerard presentó a los dos ponentes, dos personas con muchísima experiencia en el sector, y bueno, voy a introducir un poco lo que sería pues empezar una ronda de preguntas, y luego queda abierto a que cualquiera de los ponentes quiera aprovechar y preguntarnos. Mi primera pregunta sería para ti, Martín. Hemos visto el mundo de los sensores para las uniones estructurales, tanto uniones, anclajes, distintas soluciones, y sobre todo hemos visto elementos de sensores muy dirigidos a aplicaciones de alta seguridad, de alta responsabilidad y de alta exigencia. Y la pregunta sería, ¿cuál es tu visión de futuro en cuanto a la sensorización en uniones estructurales y en anclajes? Si esto se va a convertir en un nicho de aplicaciones muy especiales, o esto va a poder convertirse en el tiempo en algo que sea un estándar en muchísimos de los proyectos que estamos ejecutando actualmente y en el futuro. Well, I guess I showed you already that I think in the future we want to monitor everything. We want to have
the whole building. And right now we start with the fixing, and we start with the roller coasters, we start with the offshore platforms, because there's the biggest pain, there's the biggest need to monitor, because our sensor solution and the way we monitor things, they need energy, they need time, they're costly. But I guess over time, when the sensors and the sensor solution becomes more price competitive, become more affordable, I think we will see them more and more in more buildings. Then maybe office buildings will be the next thing to monitor, and at some point maybe smaller buildings. But right now, customers need to get familiar, and as a business, obviously, we start with the low-hanging fruit, so to say. We start with those projects and those buildings and those customers which have the biggest pain. But yeah, we talked to a professor in Brazil, and his goal is that in 10 years, you don't have sensors and products anymore, but you have sensors like sand, and you throw them there, and they connect themselves with artificial intelligence, and then we can monitor everything which is going on. And this might be one way we're heading. Sensors are getting smaller, more affordable, and the smaller they get, and the more knowledge and the more benefit we can get out of them, then the more they will be in the buildings and in the structures and in the infrastructure, and the more widely known will they be. Right now, I have to admit, it is a rather small market, very niche market, very dedicated applications with a huge pain of the customer, but this will change, I'm sure. Thank you a lot. Javier, my next question is for you. Bueno, perdón, estaba hablando en inglés y lo he cambiado yo. La siguiente pregunta era para ti. Tú llevas muchísimos años estudiando la corrosión en estructuras. Nos contabas que tenéis registros de datos en el CSIC de 500.000 de datos de lecturas de corrosión en los últimos años. Habéis sacado tecnologías, y hay en el mercado tecnologías que nos permiten detectar la evolución de la corrosión en uno de los mayores problemas. Se ha hablado ya en varias ocasiones de accidentes que se han producido en estructuras que han colapsado por el problema de la corrosión. Pero luego uno de los problemas muchas veces es que esto se queda muy focalizado en determinados proyectos puntuales. ¿Cuál crees que es la evolución, tanto a nivel administraciones, a nivel promotoras, para integrar el análisis de los problemas de la corrosión con sensores, o de poder anticipar qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que tú decías de que podemos ser capaces de detectar que dentro de 20 años va a haber que hacer una actuación, o que dentro de 10 años va a haber que hacer una actuación, y que hacer esa actuación a tiempo es muchísimo más barato que hacerla cuando ya el problema es mucho más grande. ¿Cuál crees que sería la evolución en el mundo de la detección de la corrosión y las principales barreras que te encuentras? Bueno, creo que desde el punto de vista de las administraciones, que son los mayores tenedores de infraestructuras, ya poco a poco se están concienciando, y también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por demostrar que lo que estamos midiendo está bien medido, que es un valor correcto y que es útil, ¿no? El caso que os he comentado antes, pues es con el canal de Isabel II, que es el que lleva todo el tema del agua en Madrid. Entonces, hemos tenido un proyecto en el que se ha demostrado pues, que eso funciona, y una vez que consigues ya demostrarlo, pues pasas al siguiente nivel, ya que es cuando ya empiezan a pensar posibles aplicaciones. Evidentemente, lo que he comentado antes en la charla es que la corrosión va a depender de la clase de exposición, todo eso viene en la normativa, pero tenemos que eliminar esa incertidumbre, que es saber cuándo se va a producir. Todo esto va a venir unido con el tema de industrialización, y bueno, pues habría que integrar todos estos sensores desde un primer momento en la propia estructura. ¿Y las administraciones están cogiendo realmente una conciencia de la importancia de la corrosión y sobre todo de actuar? Porque claro, el problema muchas veces en las administraciones es lo cíclicas que son y los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Entonces, tener estos datos, ¿luego realmente se les da seguimiento? Sí, yo creo que ya hay un cambio real. Ha empezado por monitorización basado en
en parte estructural, ¿no? Pues vibraciones, deformaciones, etcétera. Eso está muy implementado, hay plataformas. Las diferentes administraciones, por ejemplo, Carreteras tiene su plataforma, ADIF está gestionando también la suya. Entonces, hay diferentes administraciones públicas a nivel estatal y también local que ya tienen creadas sus plataformas. Es solo adecuarse a lo que ellos necesitan. Entonces, hay que establecer unos niveles de alerta en función de la criticidad de cada componente que se vaya a monitorizar o de cada estructura. Pues hay que establecer esos límites, que he mostrado antes algún ejemplo, y poco a poco, al final, es algo novedoso que estamos generando desde España también, y entonces hay que romper esa barrera. Estaba antes el dilema entre el push y la innovación, ¿no? El push y el pull. Pues hay muchas veces que cuando es algo tan innovador, pues bueno, es mucho más de empujar, ¿no? y de generar. Y hay que demostrar que eso está funcionando. Entonces, una vez que ya haya varios estándares y ya esté establecido, yo supongo que será luego todo más sencillo. Igual que ahora se mide, como he mostrado antes, ¿no? La temperatura la mides de 1000 formas diferentes y con 1000 equipos no hay ningún problema. Pues al final hay que llegar a algo así, ¿no? Que se pueda medir de forma sencilla y más económica, ¿no? Perfecto. En las ponencias del primer bloque han salido varios temas muy interesantes. El profesor Eugenio Oñate, por ejemplo, hablaba del tema tanto del modelo digital como del gemelo digital, previo y post a la propia elaboración del producto. Hemos hablado también mucho de inteligencia artificial. Tú también has comentado con el tema de integración de datos en tu presentación cómo sería o cómo detectar un poco cómo va a ser la evolución de la corrosión utilizando medidas de inteligencia artificial. Y me pregunta para los dos, empiezo por ti, Martín, sería cómo veis la evolución con todo lo que se está avanzando en toma de datos, en tema de Big Data, en tema de inteligencia artificial, de modelos. ¿Crees que realmente se está implantando? La industria va muy adelantada, la industria integra enseguida los sensores, integra enseguida la inteligencia artificial, integra enseguida la Big Data, pero ¿cómo veis en el mundo de la construcción la integración de todos estos modelos o de todas estas maneras de trabajar? Well, I think that we have two issues here. One issue is the regulations. You cannot just use a sensor when there is a proven method of maintenance or inspection, for example. You need to work with the regulation committees together. You need to prove that your corrosion monitoring sensor, that the force sensor is actually working the way it should be, that it's reliable. So I think that one thing which the construction industry has to change is the way of opening itself to new innovations and changing regulation accordingly, because otherwise in 10, 20, 50 years, we'll still do the same procedures we do right now. We will react by just cracks in the building, and we will not be able to use those solutions we have. So I think regulation, they have to be faster, they have to adapt to the technologies we have right now. And the other point is that in the construction area, I think what is different from the manufacturing industry, for example, is that in construction there are many different crafts, there are many different professionals working together to make a building. And whenever you have a different profession or different companies, there's always a gap of information. And I think that this is one problem why innovation and digitalization in the construction area is more difficult, because you need to have all players on one table, share all information, make all digital data available and agree to one system to work with one solution. Otherwise, the engineers are working with BIM, and the craftsmen who are coming in the building, they still work with their gut feeling or with pen and paper. So I think you need one data foundation, and then we can benefit more from innovation, from data, from artificial intelligence. But if the regulations do not change or change too slow, and if the data platform, the information available for those crafts on the job site are not aligned in one way, I think we will continue to have quite a slow process when it comes to innovation and also productivity gains compared to the industry sector, where you have robotics and there's
hardly any robotics on the job sites for those reasons I just mentioned. Javier, ¿y tú? También un poco tu opinión en este punto. Sí. A ver, el tema de inteligencia artificial, desde el punto de vista más básico, lo veo, siempre es una herramienta interesante y ya, como dices, en otras industrias se está utilizando de forma extensiva, empezando por el tema médico, ¿no? Pues ya hay desarrollados programas específicos. Entonces, la inteligencia artificial hay que desarrollarlo específicamente para el tema de construcción. ¿Para qué es muy útil la inteligencia artificial? Pues para detectar situaciones, eliminar, cuando tienes eliminas esa incertidumbre, pero porque detectas anómalos, comportamientos anómalos. Entonces, iría por ahí y de esa forma tratas de reducir riesgos, ¿no? Pues al final, pero todo esto ya, como digo, está definido mucho en tema de comportamiento de materiales, se está utilizando muchísimo también, de tal forma que ahora no se modela, sino que tomas datos basados en experimentos. Con lo cual, de nuevo, también hay que tener en cuenta la calidad de ese dato, que no nos lleve a una predicción errónea o con mucha dispersión, ¿no? Entonces, la calidad del dato también es importante en este aspecto. Perfecto. Martín, una pregunta para ti. Las fotos de los ejemplos que has presentado, teniendo en cuenta que es una tecnología muy nueva, la de la sensorización dentro de lo que sería el mantenimiento y el control de estructuras complejas, ¿cuál está siendo el feedback y la respuesta de nuestros clientes con el uso de estas tecnologías, con la obtención de estos datos y cómo ven, cuál está siendo un poco la visión que tienen ellos de la integración de este tipo de soluciones? Well, I think this depends from case to case. The clearer the use case, the easier it is for the customer to do the next steps. We have customers who just want to try it out. We just want to see how accurate it is. So when we do a project with them and we give them the data, and after 6 months we come together and have a meeting and look at the data, then they thank us and they think, okay, now we have to share this information internally, because right now we don't really know what we can do with it because it's new. You couldn't measure forces in a fixing till now. You could do it in a laboratory, but not in an environment where there's rain, there's storm, there's hail, there's water. So this is new for them. So one reaction we get is they're curious, they want to try it, but only if they see the proof, only if they apply the solution to their own use case, to their own structure, then they will start communicating and thinking about use cases. But there are also use cases quite straightforward. When you have the steel construction of the Olympic Park in Munich, they want to see if it works. And now they see, okay, how much do we need for such a big structure? How much do we need for the light masts? So the more clearer the problem, the more easier for the customer to do the next steps on their own. And the more general the interest is, the more you need to support them as well and share the references. And we have the Deutsche Bahn as one customer, which is the railway company in Germany, operating our railways, good or bad, we don't know. And this is, for example, one thing where they want to see the proof first. Does it work the way you promote it? And only then you get access to our internal network. So I think with this monitoring solution, I guess for you it might be the same with the corrosion monitoring. We are preachers, you know, we're going to the customer, we're showing them the new solution, but then the customer needs to start thinking where to apply them in their own structures, in their own problems, in their own world. And this may take some time. But that is when you have an innovation, it doesn't usually catch up right away, but you need to show, you need to prove, and then the processes start. And then I think we'll see many, many more monitoring solutions in Europe, over the world in the next few years. Javier, hace unos meses, en una reunión que tuvimos juntos con clientes, ocurrió una situación un poco curiosa, que era de un proyecto que habíais implantado toda la tecnología de detección de corrosión en un proyecto, en una obra.
estábamos hablando con el cliente que había hecho parte de la construcción, pero el promotor final no estaba haciendo uso de la tecnología que habéis colocado y de los datos. Entonces, estamos viendo que muchas veces se invierte dinero en implantar este tipo de tecnologías, pero luego no le estamos dando el uso adecuado y el seguimiento adecuado, y al final se ha hecho la inversión, pero no se ha hecho el aprovechamiento de esa información. Vosotros sí, puesto que tenéis esa información monitorizada, y esto nos ayuda a cuando se proyecta a futuro tener estas referencias, pero el cliente no lo estaba aprovechando. ¿Os ocurre mucho esto y cuál es un poco vuestra sensación de hasta qué punto en algunos casos esto es, entre comillas, una moda de vamos a poner sensores, o hasta qué punto realmente en la mayoría de los casos sí se está tomando en serio pues, las infraestructuras que estáis haciendo, el viaducto que estáis haciendo en la carretera de La Coruña o cosas así, que sí son muy conscientes porque además han tenido problemas serios? Sí, no, lo normal es lo contrario, ¿no? Que sean conscientes, que lo pidan y, como te digo, incluso ya están generando plataformas específicas para gestionar todos estos datos, integrando datos dinámicos, que, como digo, de vibraciones, etcétera, con datos que ellos llaman estáticos, como puede ser la corrosión, que es un proceso a más largo plazo. El caso que comentabas al principio es algo extraordinario y supongo ha sido que más anecdótico. Sí, sería más anecdótico. Entonces, en el momento que empiecen a tener algún daño, recurrirán al historial. Claro, porque además... La ventaja es que lo tendrán, que claro, como esto se ha monitorizado y sí se ha seguido... Claro, sí, y además en ese caso había instrumentación también de la parte estructural, con lo cual es interesante comparar ambos comportamientos, ¿no? Sí. Javier, pregunta para ti. ¿Tú crees que todo lo que es esta información que durante todos estos años en el CSIC habéis obtenido de cuál es el comportamiento de la corrosión de muchas de las estructuras, vamos a poder sacar conclusiones que nos sirvan, o tenemos ya información que nos pueda ayudar a mejorar a la hora de construcción y detectar qué patologías son las que se encuentran más habitualmente? El profesor Oñate hablaba, por ejemplo, pues de sustitución de corrugados por barras de resina, pero son soluciones muy caras, pero esta información que durante tantos años lleváis incorporando o recopilando en el CSIC, ¿cómo podemos implementarla luego a la hora de hacer un diseño estructural? Sí, es buena pregunta. A ver, yo veo dos aspectos. Hay desarrollos ya anteriores que se están implementando, por ejemplo, el nuevo Eurocódigo que van a salir ya contemplan el tema de armaduras inoxidables, y hay diferentes grados hay muchas familias de inoxidables. Cuando hablan de inoxidables no es una, hay muchas familias, y eso viene precisamente de estudios que hicimos allí en el instituto, donde vimos que, dependiendo del grado de la calidad de la armadura, hasta cuántos cloruros podrían aguantar o frente a la carbonatación. Entonces, eso ya se va a implementar. Luego hay que dar el siguiente paso, bueno, que económicamente lo que estamos diciendo, el coste de galvanizar una armadura o sustituirla por un acero inoxidable, sobre todo la más superficial, no supone un aumento en el coste, tan elevado en el coste del proyecto, pero claro, eso hay que integrarlo. Y luego otra parte que está relacionada con lo que se ha comentado esta mañana, que están apareciendo nuevos hormigones y nuevos cementos. Tenemos información de los hormigones que llevan 20, 30 o incluso los más antiguos 80, 100 años. Pero es que van cambiando con el tiempo. Entonces, la incorporación de estos nuevos hormigones nos generan otra incertidumbre de cara al futuro. Entonces, el tema de la monitorización es fundamental para saber cómo se están comportando y poder saber si incluso pueden ser mejores, ¿no? Frente a la durabilidad, ¿no? Ya hemos visto de tema de resistencias, evidentemente, eso se comprueba, ¿vale? Funcionan bien. El tema de durabilidad, tenemos también hechos ensayos con las arcillas calcinadas que funcionan estupendamente para el tema de cloruros, por ejemplo. Retienen mucho la entrada de cloruros. Es decir, hay muchos avances, pero generan también otras incertidumbres que con este tipo de seguimiento se pueden eliminar, ¿no? Y se puede realizar ese mantenimiento de la estructura a lo largo del tiempo de forma práctica y eficaz. Perfecto.
Luego una pregunta, aprovechando que teníamos en la mesa anterior, hemos tenido aquí a Per Armor hablando del mundo de la construcción industrializada, que al final, hablábamos antes de que la industria suele ir por delante en innovación, en muchas cosas, a la construcción, en innovación en procesos. La construcción industrializada es el ejemplo más claro de cómo una estandarización de procesos y una optimización de procesos en serie nos permiten optimizar la hora de la construcción. Llevamos ya muchos años en que se construyen estructuras de hormigón prefabricado, se construyen elementos y se llevan directamente a obra, y ahora ya no es que construyamos elementos, ahora es que construimos casas, construimos cada vez elementos de mayor volumen dentro de lo que sería la construcción industrializada. ¿Cómo veis este sector dentro de la construcción, el mundo de la construcción industrializada, para precisamente poder avanzar más en soluciones como sensores que ya fueran integrados en una viga prefabricada, sensores de corrosión o sensores de elementos de unión que ya directamente desde el origen tenemos toda la trazabilidad e incluso cómo se comporta esa estructura con el transporte y si se ve afectada de alguna manera? ¿Cuál es un poco vuestra opinión? Empiezo si quieres por ti, Javier. Vamos, es que es ideal. El tema de la industrialización yo lo veo como algo perfecto, ¿no? Porque estás controlando calidad, estás eliminando problemas que pueden surgir en obra y estás controlando la calidad de todos los componentes. La sostenibilidad es óptima también, porque no tienes, prácticamente es nulo el desecho de materiales, ¿no? Está todo tan controlado que prácticamente no hay desecho de materiales. Y entonces, también en esa ecuación de sostenibilidad que se ha hablado ahora mucho, habría que incluir otra variable que es el tiempo. Es decir, una construcción que es durable durante mucho tiempo tiene que ser más sostenible, ¿no? Pues eso en algún momento también hay que integrarlo de alguna forma, es complicado, ¿no? Pero también tiene que entrar el tiempo en esa ecuación de la sostenibilidad, ¿no? Que está relacionado con la parte de durabilidad. Y luego, pues si ya además incluye sensores, pues eso permite realizar una inspección de forma muy sencilla, ¿no? Pues simplemente puedes ir y conectarte de forma periódica y realizar una evaluación. Como he comentado, no tienes que realizar una inspección visual que ya tienes el deterioro cuando la ves, sino que te puedes anticipar mucho antes. Y si tienes los sensores ya incluidos, pues bueno, al final estás haciendo estructuras inteligentes, ¿no? De alguna forma. Entonces es óptimo. Y esa opción es, yo creo que el futuro deberá de pasar por ahí, ¿no? And Martin, what about you to use sensors in this kind of special construction? Well, right now we're not, we're in touch with one German company, but I think it would be a good thing to have those sensors already in the prefab market. So if there's a need, I'm very happy. Get in touch with us, and then we can see if the sensors can have a value added to those projects. But I think there's a lot you said already, which I don't need to repeat. I also think it's a nice opportunity, and it gives us a chance to utilize those efficiency increases from the manufacturing industry also in construction. It's a good approach. Good. Mi última pregunta es para ti, Martín. Nos has enseñado cuál ha sido la evolución o cuál está siendo la evolución en el mundo de los sensores dentro de Fisher. Hemos visto, yo que desde el principio, cuando empezamos a desarrollar este tipo de herramientas, la evolución pasa porque cada vez todo está un poco más miniaturizado, todo es un poco más potente. Los sensores, antes casi de lanzarlos al mercado, ya los hemos evolucionado. ¿Cuál es tu perspectiva de futuro dentro de Fisher, de hacia dónde nos vamos a mover en el mundo de desarrollo de soluciones con sensores? Well, I think we're right now at a starting point. I mentioned it, we start with fixings, and there are a lot of fixings we can still use for sensors. But I think we will then use our whole opportunity as Fisher to see what else we can do, where else we can integrate fixings, what new businesses we might need to
start to have this holistic view, to not only offer fixing monitoring, but a holistic building monitoring. And I think the experience we have now over the last 4 or 5 years with the fixing monitoring is something good to build onto, to use the contacts we have to our customers, and they're already coming to us and say, hey, nice system, I like your sensors, but we need humidity monitoring as well. We need crack monitoring. So now there's the challenge we have to say, okay, what do we develop ourselves, and where do we use partners on the market? Where do we join forces? Because if there are working humidity sensors, why should I develop it myself? So I think this is the approach when it comes to digitalization in general, to not have silos, to not have solutions only working in your environment, but we need to open up. The corrosion sensors, they have to be working with our force sensors so that the customer has one platform where they can monitor everything. And I think that is something we as Fischer also want to incorporate and want to support. Okay. Muchas gracias a los dos. No sé si alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta. Es muy interesante. Bueno, yo soy Félix Ruiz Gorrindo, doctor ingeniero civil y arquitecto técnico o ingeniero de edificación. El tema de la monitorización efectivamente es muy importante y en infraestructuras, puentes, presas, centrales nucleares, etcétera, y hace tiempo que se utiliza y cada vez se utiliza más. La cuestión es sobre edificios. Me da la impresión que la sensorización de estructuras de edificios, que sería muy útil, y hay estudios específicos que demuestran que sería muy rentable además, facilitaría el mantenimiento preventivo de los edificios. Yo, por lo que conozco, en edificios se aplica nada o muy poco. Entonces la pregunta es sobre edificios concretamente. ¿Conocéis casos de sensorización de estructuras? Esa es una pregunta. ¿Y cuál es el futuro específico sobre la sensorización de edificios? Que en infraestructuras está claro que ya es muy habitual, etcétera. Gracias. ¿Entiendes? Un garaje es parte del edificio. Empezamos ahí en 2 garajes. Precisamente los 2 primeros proyectos que hicimos desde el instituto fueron en 2 garajes. Otro caso de inspección que realizamos, no de monitorización, fue precisamente el cambio de uso de un edificio en Madrid, que aplicaron un inhibidor porque tenían problemas de carbonatación también, y estuvimos llevando el control del efecto de ese inhibidor. Lo mismo pasó en otro gran parking, ese era un parking, ¿no?, público, de MT, también estuvimos llevando. O sea, sí que hay casos de edificación. De hecho, bueno, también tenemos un estudio de la carbonatación en edificios con diferentes soluciones, ¿no?, y diferentes exposiciones con, ¿cómo se llama, Pascual? Perdona, tenían solera, sí, con diferentes cimentos. Entonces, bueno, ahí estudiamos el efecto de la velocidad de carbonatación en diferentes condiciones. Evidentemente, lo que pasa es que ahí entramos en que tiene que ser el propietario del edificio el que actúe, ¿no? Y es más complejo porque está más atomizado, claro. Sí, hola. La pregunta iría también, claro, estamos hablando de qué ventajas tiene, ¿no? Por un lado, el poder monitorizar datos que te den seguridad, como hemos visto, ¿no?, el tema de las fijaciones a nivel de una montaña rusa, ¿no?, en un parque de atracciones, o en zonas donde tienes un difícil acceso y el mantenimiento es complicado, pues evidentemente la propiedad tiene un interés real, o en el tema de la corrosión de obra pública o de un depósito de agua, obviamente también. Mi pregunta iría parece lógico que normalmente las estructuras, sobre todo en hormigón, vemos que la seguridad de esa estructura nos está avisando cuando aparece una deformación excesiva, una fisuración excesiva,
la normativa normalmente nos está fijando esos estados límites últimos del servicio. Parece lógico que si podemos incorporar sensorización, podemos o anticiparnos a un estado límite como el de durabilidad, o podemos empezar a hacer algo que hace tiempo que yo no veo mucho, que es el poder tocar coeficientes de seguridad. Es decir, parece lógico que si tú sabes lo que está pasando, el coeficiente de minoración de material del hormigón de 1,5 lo podemos ajustar. Si queremos hablar de lo que hablaremos por la tarde, que es el tema de la sostenibilidad, parece interesante, ¿no? ¿Sabéis si desde algún tipo de grupo de estudio hay previsión de que las normativas no tarden 30 años en incorporar la sensorización a nivel de lo que sería el análisis estadístico de la seguridad, o no tenéis conocimiento de que haya algún avance en ese sentido? En los eurocódigos, por ejemplo, en los grupos de trabajo que estamos participando, se está exponiendo ahora el tema de la monitorización a nivel de eurocódigos, de grupos de trabajo de eurocódigos, a nivel de FIP, de RILEM, de organizaciones internacionales. Se está intentando generar esa base para que decir, vale, vamos a consensuar, probar y que todos estemos obteniendo los mismos datos. Estamos en una etapa todavía anterior. Y lo que comentas, es cierto que las estructuras tienden a no caerse, ¿no? Por suerte, como decía, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, en Madrid se formó un atasco monumental de horas porque en un túnel de la M40 se cayó un trozo de losa. Hubo un accidente, hubo heridos, creo, tal, simplemente porque se desprendió. O sea, claro, ¿qué entendemos por fallos, ¿no? Cuidado porque sí. Pero el tema de implementarlo con coeficiente de seguridad estamos aún lejos, sí. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. De todos modos, en las pausas, cualquier pregunta, quien quiera que aproveche. Y muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los participantes de esta segunda mesa del día. Al final hemos compartido ideas muy potentes sobre lo que es el papel de la tecnología, ¿no?, en la ingeniería industrial, estructural.